Buenos días a todos, todas, todos. Bienvenida a la ayuntía de hoy, que va a ser sobre torque, y solamente torque, porque es la única materia que se ha visto desde la última ayudantía, así que va a ser una ayudantía bien cortita, eh, para que la puedan ver si la han grabado o algo. ¿Qué es el concepto de torque? Eh, el torque podríamos verlo como un cambio en el momento de un cuerpo, se podría decir. Es por decirlo, es un equivalente a lo que vendría siendo la fuerza, como la fuerza es a ver cómo ponerlo. El torque al final es el producto, como el cambio de momento que se produce en movimientos rotatorios. ¿Sí? Dejémoslo así, porque más adelante van también a ver el tema de momento angular y todos estos temas, pero al final creo que el profesor los definió de hecho como el momento de fuerza, una cosa así, le definen el torque, pero para que lo sepan, como se simboliza con esta letra T, y va a ser igual a el radio cruz la fuerza, o la fuerza cruz el radio, la fuerza cruz el radio. Claro, la fuerza producto cruz el radio. Entonces, como una intuición, si es que yo tengo, por ejemplo, un disco, y lo tengo anclado como a un eje, y yo estoy aplicando, por ejemplo, una fuerza acá, una fuerza, vamos a hacerlo con un color. Estoy aplicando, estoy aplicando una fuerza aquí, una fuerza de calibre F. El torque respecto a, no sé, pues digamos que a este punto va a estar dado por el radio, y entonces va a estar dado por la expresión que al final el torque es igual a la fuerza cruz del radio. Y en este caso, entonces el torque estaría apuntándome para arriba, si no me equivoco. A ver, tengo la fuerza, regla a la mano derecha, recuerden esto. Entonces fuerza, radio no, me apunta para abajo el torque. Claro. Y en fin, como una aplicación un poco más como entendible es, por ejemplo, yo ahora estoy dando el ramo de robótica y tenemos que calcular básicamente el torque que un motor le está metiendo a una rueda. Entonces tenemos el motor acá, y ahí está el motorcito, y ahí tenéis la rueda. Eh, uy, yo bien fea, pero ahí está. Ya, entonces, básicamente te preguntan por el torque del motor, y en este caso el torque, bueno, el motor gira, y el motor al girar, lo que está haciendo es que con este radio acá, en verdad es abajo, con este radio de acá, está ejerciendo una fuerza, si es que la rueda gira, claro, está ejerciendo una fuerza para allá, y eso se traduce en que básicamente el motor está haciendo un torque en esta misma dirección, que es la dirección de giro. Y una forma de identificar el torque, hacia dónde se está dirigiendo, es usando la regla de la mano derecha. En estos casos de movimientos rotacionales me refiero usando la regla de la mano derecha. Entonces, si es que mi rotación está haciendo en sentido horario, mi torque va a estar apuntando a donde apunte mi pulgar. Como pensándolo en el tema de la rueda está girando así. Entonces, no sé si me ven, estoy haciendo así. Ahí. No, no está rota la cámara, ahora que lo pienso. Estoy haciendo así. Entonces, ahí no se ve nada. Ya, el torque apunta para allá. En fin, es una intuición. Pero solamente para que se hagan una idea, al final el concepto del torque es porque explica por qué cuando yo estoy, por ejemplo, no sé, pues en un sube y baja, y yo, por ejemplo, y mi amigo pesamos lo mismo, pero mi amigo está parado acá y yo estoy parado acá. Y si tenemos igual masa, el sube y baja va a bajar para este lado. Va a ser porque hay menos torque siendo ejercido a este lado que a este lado de acá. Porque, claro, el radio es menor. ¿Se entiende? Entonces, de repente, típica pregunta a mí en mi examen, que era de alternativas cuando di su ramo, dinámica, me dieron una pregunta de esto, que básicamente cuánta fuerza o cuánto tenía que pesar esta persona, o sea, esta persona de acá, dado que la persona de acá pesaba, no sé, pues tanto y el radio es tanto, la distancia es tanto, va a haber un ejercicio súper parecido ahora en la ayudantía. Es solo para que tengan una intuición sobre qué es el torque, básicamente, y cómo sus utilidades. Entonces vamos a partir por el ejercicio más simple que puede haber sobre torque, que es una llave inglesa girando la tuerca.
Entonces, nos dicen que sobre una tuerca, usando una llave inglesa, se aplica un cierto torque, o sea, se hace un movimiento rotacional respecto como a este eje, y se aplica una fuerza. Y nos dicen que el largo de este brazo es de 30 centímetros, y lo pasamos a metros al tiro, 0,3 metros. Y el torque recomendado para apretar la tuerca es de 30 newtons por metro, que es la unidad de medida porque, claro, fuerza cruz radio newton por metro, sí. Entonces nos preguntan si es que 30 es como el ideal que deberíamos tener, ¿cuál debe ser el valor de la fuerza aplicada? Y claro, entonces es hacer una igualdad súper simplecita, básicamente 30, que es nuestro torque, que es el torque recomendado, va a ser igual a la fuerza, cruz, el radio, y el radio nos dicen que es 0,3, entonces cruz 0,3, ahí, y entonces despejar la fuerza y decir que la fuerza son 10 newton. Ojo igual que, claro, al haber un producto cruz, en este caso al menos yo estoy aplicando la fuerza en forma perpendicular a mi radio, pero hay muchos casos en los que no va a ser perpendicular. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener digamos, como este mismo ejemplo, tengo mi llave inglesa. Hoy me quedo más fea. Déjenme dibujarla de nuevo. Se van a perdonar que estoy con una mano. Ahora sí, tengo mi llave inglesa y no sé, pues digamos que yo estoy ejerciendo la fuerza así. O sea, pucha, igual, ya, en fin, digamos que yo estoy ejerciendo la fuerza así, básicamente, y entonces que mi radio viene dado por esto. El tema es que el ángulo de incidencia al final no va a ser 90 grados, y entonces como tenemos un producto cruz, vamos a tener que hacer F por R por el seno de este ángulo, si no me equivoco. Claro, porque cuando es 90 vale 1. Sí, por el seno de este ángulo, y eso sería el torque. Entonces tengan mucho ojo con eso, y a ver, como otros ejemplos de aplicaciones son, se me ocurrió, buscando ejercicios para esta ayudantía, que si uno tiene una lámina, una madera, por ejemplo, apoyada contra una pared, claro, acá hay como dos torques que estarían afectando. En este caso vendría dado por el de la fuerza de roce, que estaría contra el piso, y también estaría el torque que vendría asociado porque esta plancha está cayendo por la gravedad. Entonces podríamos, por ejemplo, calcular el torque total como la fuerza de roce, cruz, en este caso sería este el punto de aplicación, respecto al centro de masa, si es que entonces esto es el largo L, sería cruz L, pero si se fijan, esta distancia no son perpendiculares, entonces ahí tenemos por ejemplo un ángulo alfa, entonces sería la fuerza de roce por L medio, no por L medio, entonces por el seno de alfa, bueno, este ángulo es recto, y más el torque total vendría dado por eso, más la fuerza de gravedad, entonces, que sería la fuerza de gravedad, y también desde el centro de masa, ahora vamos para el otro lado, por L medio, multiplicado por el seno, y a ver, déjenme mover esto para un lado, nos quedaría multiplicado por el seno de, esto sería 90 menos alfa. ¿Por qué 90 menos alfa? Porque los ángulos de un triángulo suman 180, entonces tenemos 90 menos acá, alfa menos, entonces 90 menos alfa. Y con esto tendríamos entonces el torque total del sistema. Y entonces, en base a eso, si es que nos dan, por ejemplo, el valor del peso de la tabla de madera, digamos que, por ejemplo, pesa 1 kilo, entonces el peso son 10, digamos que L vale 1, entonces reemplazamos con 1, y nos dan, por ejemplo, el valor de alfa, nos dicen que es 45, para hacernos la vida más simple, y entonces esto también es el seno de 45. Nosotros podríamos calcular la fuerza de roce sobre el sistema. Y es más, como sabemos que la fuerza de roce al final es la normal por el mu,
nosotros podríamos incluso calcular cuánto vale el coeficiente de roce del piso, ya que sabemos cuánto vale la normal, que es básicamente el peso de la tabla. ¿Se entiende? Eso es como más o menos una intuición de como casos en los que podríamos usar el torque. Pero estos son como los ejemplos más simplecitos. Ahora vamos a darle con otro ejercicio. Ya. ¿No tienen duda? ¿Alguien dijo algo por el chat? Yo tengo una pregunta. ¿La fuerza es 100? No, dije que la fuerza es 10 porque la cosa pesa 1, más a 1. Como para hacernos la vida más simple. Dime, Sebastián. ¿En la primera es 10 o 100? Me quedo la duda. En Ah, la ¿en de este? la llave inglesa. 100. Toda la razón. No sé Ahí sí. multiplicar, perdón. Yo pensé que la de la de acá abajo. Uy, me ha hecho. No, no, no. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. En verdad no hay más que ponerle la pregunta 1. Entonces seguimos con la pregunta 2, que esta es pregunta de examen. Para ustedes sería pregunta de control, yo creo, en volar. Que es básicamente que tenemos una viga de longitud L que sostiene a Cajín, nuestro mejor amigo, de masa M1, y a Cajón, su compañero, en dos posiciones como está en la figura. Y la viga se sustenta sobre dos apoyos puntuales en donde están estos triángulos. Y nos preguntan básicamente cuánto tiene que valer X, que es esto de acá, para que esté balanceada ambas vigas y que la fuerza de reacción sea cero. O sea que básicamente la viga no se mueva, no cambie de ángulo. Entonces, ¿qué tiene que pasar para eso? Bueno, el torque total tiene que ser igual a cero, ¿sí? Porque eso significa que en total no va a haber ninguna fuerza generando un cambio en el momento angular de nuestro sistema. Es decir, que no va a haber un cambio rotatorio en nuestro sistema porque para que haya rotación o para poder generar una rotación tiene que haber torque, sí o sí. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Básicamente calculamos los torques pues, respecto a los distintos puntos. Entonces decimos que el torque total va a estar dado por, y lo hacemos desde el punto CG, que es el punto medio, tengo entendido. Entonces vamos a decir que desde CG, ya sí, desde CG, la fuerza de reacción en O es 0, espérense. Ya, 2 segunditos. No, según yo estamos bien. A ver. Dame 2 segunditos, que me estoy confundiendo. A ver. Ya, perfecto. Sepan, perdona. Entonces, eh, vamos a simplificar como el diagrama del problema. Vamos a tener entonces nuestra viga y vamos a tener entonces una fuerza que va a estar dada por M1G y una fuerza acá que va a estar dada por M2G. Ahí sí. Y claro, va a haber como una resistencia que va a venir dada desde como el punto de anclaje de acá y el punto de anclaje de acá. Como en términos de medida, entonces si tenemos el eje, voy a hacerlo en negrito, acá, entonces tenemos que este largo es L medios, que esto mide D, voy a ponerlo aquí, D, y esto de acá mide X. ¿Ya?
Nada nuevo bajo el sol, hasta ahora. Y bueno, que todo, al final todo este largo mide L. Ahí me estaba confundiendo yo porque acá en la imagen se ve como si L fuese más largo, como esta distancia de acá, pero vamos a asumir que L llega hasta aquí, ¿ya? Bueno, de hecho lo voy a borrar con blanco, ya que estamos. Ya. Entonces, ahora sí. Vamos a decir que en el punto P, que vamos a llamarlo el punto de acá, la sumatoria la sumatoria de torques tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que desde este punto, M1G, que es la fuerza, esta es nuestra fuerza, claro, ya, cruz el radio, voy a hacerle producto cruz, pero en verdad podemos multiplicar directamente porque son perpendiculares. El radio va a ser L medios más D, más, o sea, claro, sí, más M2G, que es nuestra fuerza 2, fuerza 1, radio 1, ahora sí, cruz, L medios, o sea, X, pucha se confunde, cruz X, que es nuestro radio, va a ser igual a el torque total. Y esto, resolviendo los productos cruz, bueno, es importante notar que un radio apunta a la izquierda y el otro radio apunta a la derecha. Y eso quiere decir que al final tienen sentidos opuestos y alguno de los dos va a tener que tomar un signo negativo. En este caso, por comodidad, vamos a decir que el X va a ser negativo. Entonces nuestros ejes van a ser el X y bueno, asumo que el Y. Bueno, sabiendo esto, entonces nos queda que M1G multiplicado por L medios más D menos M2G por X es igual a 0. ¿Sí? Entonces podemos básicamente tomar esta ecuación. Uy. Entonces tomamos esta ecuación de acá, simplificamos la G porque no necesitamos y no conocemos ningún valor. Entonces podemos básicamente despejar la X, que tendría dado por... Ahora sí. Entonces, X sería igual a... La pasamos restando y después pasamos dividiendo. Sería M1 partido en M2 multiplicado por L medios más D. ¿Sí? Sí. Y eso es lo que nos piden, básicamente. ¿Cuánto tiene que... ¿A qué distancia tengo que poner yo el bloque para básicamente que el sistema esté en reposo? Y es básicamente que la sumatoria de los torques sea 0. Eh, ¿Qué más podría hacer yo? Yo podría haberlo hecho desde el punto O, por ejemplo, o yo podría haberlo hecho desde el punto CG, pero se me habrían complicado más las cosas porque al final, si es que yo muevo mi masa M, eh, como la muevo a la izquierda o a la derecha, al final, y mi sistema como que se pone a girar, siempre va a girar en torno a este punto. No sé si eso es como intuitivo para ustedes, pero entonces por eso es mejor elegir este punto como el punto de giro y no cualquier otro de los pivotes. ¿Ya? Por ejemplo, acá no serviría de nada porque nuestro sistema no va a girar en torno a él. En cambio, sí va a girar en torno a este punto. Y el torque al final, como es un cambio en la cantidad de momento angular, siempre nos conviene tomarlo desde el punto de origen de nuestra rotación. No sé si se entendió como la gracia de este ejercicio, básicamente. Van a haber ejercicios súper parecidos, probablemente, que les van a poner, no sé, pues como un columpio y que vaya a tener, no sé, pues un niño acá, vaya a tener otro niño acá, el columpio está anclado acá y vaya a tener un niño acá.
y dicen cuánto tiene que pesar este niño, cuánto tiene que ser su masa para que el sistema esté en equilibrio, o desde cuánto es lo máximo que puede pesar antes de que el sistema se caiga y como que empiece a caer hacia su lado, y así. A ver esto sin querer. Ahora sí. ¿Se entendió? Espero que sí. Démosle nomás entonces con la tercera pregunta, y creo que es la última de, sí, la última de la ayudantía, porque les conté que está cortita porque vamos a ver solo el concepto de torque, y es esta pregunta de aquí. ¿Se ve que estoy compartiendo pantalla? Sí, sí, se ve. Que vamos a decir que es un sistema, si lo miramos de lado va a ser como así, ¿ya? Voy a tener como un hilito acá, voy a tener un hilito como acá, y voy a tener un hilito que me tire de acá. ¿Se entiende? Esto es como de lado. Como para que se haga una imagen como en 3D y cómo es el sistema y cómo podría funcionar. Entonces nos dicen que es un sistema de 3 cilindros concéntricos de radios. Entonces vamos a tener R1 igual 5, R2 igual 8 y R3 igual 18, y antes de que me equivoque voy a pasarlo a metros. Entonces esto es 0,05, 0,08 y 0,18. Por favor, siempre sean muy atentos a las unidades de medida. Que en otro ramo en el que también soy ayudante, toda la gente se sacó básicamente como un 5, pudiendo haberse sacado un 7 porque se equivocaron en las unidades de medida, o pensaron que un ángulo era la velocidad angular, en fin. Ya pues, entonces en este radio tenemos la masa M1 de 10 kilos, en este tenemos la masa M2 de 3 kilos, y acá estamos tirando con una fuerza F3. Entonces nos dice el valor de la fuerza, cuál valor debe tener para que el sistema se mantenga en equilibrio. Y en verdad es más de lo mismo. Tenemos nuestro círculo. Voy a mover los que me quedaron medio descentrados. Ahora sí. Entonces primero voy a hacer los radios con verde. Entonces tenemos un radio acá. El re. Después tenemos un radio R2. Este es R1. R2, entonces. Y finalmente vamos a tener un radio R3. ¿Sí? Del cual van a salir distintas fuerzas. Acá vamos a tener entonces nuestra F1. Acá vamos a tener nuestra F2. Acá vamos a tener nuestra F3. Entonces, F3, F1 y F2. Así descomponemos el sistema. Tomamos un ladito y entonces vamos a calcular. Bueno, sabemos que nuestro torque total va a estar dado por básicamente los productos cruces. Por R1 más F2 cruz R2 más F3 cruz R3. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos calcular los valores de esto. Tenemos que, entonces, F1, vamos a tomar que G es igual a 10, por si acá. G igual a 10. Entonces, F1 va a ser 100. F2 va a ser 30. Y F3 no lo sabemos. Entonces decimos, reemplazamos con nuestros valores, tenemos que 0,05 por 100 es nuestro torque, y que vamos a decir que entonces va a ser en la dirección hacia donde estamos mirando, hacia nosotros, como hacia quien esté leyendo la página. Básicamente el torque va a estar apuntando hacia 1, y como el torque va a estar apuntando hacia 1, entonces el torque va a estar dado por básicamente la fuerza 2 va a tener que estar restándose. Porque si uno hace la regla a la mano derecha, la fuerza apunta hacia abajo, el radio apunta hacia allá, y entonces el torque apunta hacia afuera de mí, ¿se entiende?
Si es que no entiendo lo de la regla de la mano derecha, la puedo explicar mejor, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo ya. Eh, Después el radio 2 entonces es 0,08 por 30, que es nuestra fuerza 2. Y después finalmente tenemos una fuerza hacia la derecha, un radio que apunta hacia arriba, el torque apunta hacia mí, entonces este torque se suma. Y tenemos entonces que sería F3 multiplicado por 0,18. Y queremos, claro, que el torque total sea 0. Entonces calculamos, nos queda que 5 menos, ¿cuánto es 3 por 8? 24. Esto es 2,4, ¿sí? Menos 2,4 más 0,8 F3 igual 0. Entonces, 2,6 partido en 0,8 es igual a F3. Y esto es lo mismo que 14 partido en 4, 7 partido en 2, 3,5. Igual a F3. Y listo. Con eso calculamos la fuerza necesaria para mantener el sistema en equilibrio. Y en verdad, así son los ejercicios de torque. Como... Sí, dime, Sebastián. Pregunta, ¿cómo pasamos del 0,18 en el radio 3 a 0,18, 0,8? no 0,8. Estoy... Gracias. Gracias. Agradecido. Hoy ando medio pavito hoy día parece. Esto me pasaba en un control y me rajaban, básicamente. 0,18. Ya. Entonces esto es 26, 260 partido en 18, es 130 partido en 90, es 65 partido en 45, es 7 partido, no 7, es 13 partido en 9, 13 noveno. Oye, era más fácil simplificar por 2 y por 10. 13 noveno, y si es que sacamos nuestra mágica calculadora, que además podemos usar en los controles, por la calculadora, no el celular, ojo. 13 novenos es 1,4 periódico. Entonces es igual a 1,4 periódico Newton. Y ahora sí estamos. Gracias, Sebastián, por estar atento, más atento que yo incluso. Ahora sí. Con eso se resuelve este ejercicio y estaríamos con la ayudantía de torque. Se me olvidó cambiarle lo de arriba, el titulito de masa variable y centro de masa. Ups. Pero sí, ahora van a empezar, va a haber movimientos rotacionales en clase, van a haber momento angular, van a haber un poco, sí, básicamente momento angular y momento como momento angular. Creo que eso es como lo más importante que se ve, que al final conservación del momento angular, los cambios que pueden ser producidos por el torque, etcétera. Pero eso es más adelante, a partir de la próxima semana. Y por eso la ayudantía de hoy es un poco más cortita y terminamos a las 4 horas. No sé si tienen dudas, quieren hacer otro ejercicio, en verdad, ningún problema. A mí me queda una duda con la regla de la mano derecha. Cacho mucho. Perfecto. Toma tu mano derecha, ¿ya? ¿Ya? Ahora, con tu índice, vaya a apuntar hacia adelante. ¿Siempre? O vaya a apuntar en verdad hacia donde está apuntando la flecha, que va a ser tu fuerza, ¿ya? Tu fuerza. O sea, el índice es la fuerza. El índice es la fuerza. Cuando tenéis un Ya. producto cruz, el índice es el primer componente y el dedo medio es el segundo componente. Y tú los ponís así, los ponís perpendiculares, ¿ya? Entonces, ¿Ya? el vector de tu dedo índice, producto cruz con con tu dedo medio, la dirección de eso va a ser tu pulgar, que apunta para arriba, ¿cachai? Entonces, O vamos a sea, ponerlo. el índice es como el primer vector. Claro, el índice es el primer vector, el dedo medio es el segundo vector y el pulgar es el producto, como hacia dónde apunta. Ya. ¿Cachai? Entonces, en este ejemplo de acá, la fuerza va hacia abajo. Entonces, ponéis tu índice mirando hacia abajo. El radio mira para la derecha, porque es como el radio de la fuerza 2, ¿cachai? Y Estamos mirando M1G.
he estado mirando M2G. Entonces la fuerza apunta para abajo y el radio ya. apunta a la derecha. Creo que para usted apunta a la izquierda. Ahora sí. Para usted, ahora sí. O Deberían sea, verlo bien. el radio siendo como hacia el punto negro, ¿no? Desde el punto negro hasta donde estáis aplicando la fuerza. Siempre es desde tu eje de giro hacia donde estáis aplicando la fuerza. Entonces sería como para la izquierda, ¿no? Sería para la derecha, pues. Sería esto de acá. ¿Cachai? Ah, ya, ya. O sea, el radio, la dirección es desde el centro Desde el hacia centro donde... hasta donde estáis poniendo la Ah, ya, fuerza. ya. Yo Sí, pues. pensé que era desde la fuerza hacia el centro. No, no, no. Es Ah, ya, así. ya. Entonces tu Entonces, fuerza apunta para abajo. Tu radio asumo que es así, como es desde su punto de vista. Y entonces sí, el sí. pulgar apunta hacia ti. Entonces, así está haciendo el torque. En cambio, en la Ya, dirección bacán. contraria, la fuerza es para abajo, el radio es para allá, y entonces ahora el torque apunta hacia mí, ¿cachai? No apunta hacia ustedes, apunta hacia mí. Y entonces tiene dirección contraria. Es más útil para casos como el de este de acá, donde es un poco más enredado saber cómo, hacia dónde está yendo el torque, porque son hartas direcciones distintas, pero en fin. Ojo que esto es solo para productos cruz cuando son perpendiculares los vectores, ¿ya? Ah, ya. O sea, si el ángulo no es 90, no sirve la regla de la mano, ¿no? Nos sirve la regla de la mano derecha y cuando el ángulo no es 90 tenéis que hacer multiplicado por el seno. Ya, y en esa también es como la definición de producto cruz, ahí la fuerza y el radio es con un módulo, ¿no? La fuerza y el radio, sí, pues se toman los módulos y se multiplican por el seno. Y si queréis calcular la dirección de eso, bueno, eso lo ven en lineal en verdad, pero larga historia corta, a ver, déjame acordarme cómo se podía hacer. No, se ve en lineal. Sabéis que ya ni me acuerdo cómo hacer el producto group, pero era típico que hacía como la tablita con los componentes y que hacía ahí este por este, menos este por este, y así. Con el determinante, ¿no? Algo así era. Ya, Honestamente ya. ya ni me acuerdo porque, pucha, en los cursos más adelante, si es que sean por mecánica o por algún área así, se hace todo programando. Como los mismos problemas de dinámica se modelan en el computador y te los resuelven en 2 segunditos usando librerías de Python y cosas así. Entonces uno no vuelve a calcular un producto cruz en su vida, uno lo mete en el computador nomás y te lo calcula solo. Pero eso, no sé si tienen más dudas al respecto o algo. Yo estoy quedándome con 10% de batería en el computador y no traje cargador, así que se me va a morir pronto también. Así que si es que tienen dudas, hable ahora o calle hasta la próxima semana. O me mandan un mail también, en verdad, no, que nada, hasta la próxima semana. Porque este viernes no hay control, ¿verdad? No hay control. Taller, taller. Debería haber taller, ya. Entonces el próximo viernes hay control y ahí podemos hacer una sesión de repaso que anda un poco más livianito de carga, yo también. Eso. Van a empezar a corregir el control 4 y yo estoy haciendo lobby para que sepan por intentar velar por el tema de la pregunta 2, como que se haga un poco más sensata la corrección en ese sentido, en volar, mover un poco la escala o algo, porque estaba en verdad difícil y yo no creo que les haya ido muy bien en esa pregunta a mucha gente. Así que eso. Nada más, pues, desearles una buena semana, que estén súper, que tengan un buen resto de semana. Verdad que hoy día es lunes, feliz lunes. Y Oye, eso, Daniel, dime. ¿sabes si subieron la pauta del control 3? La voy a subir ahora porque están listas las notas y tengo que pasarlas a Canvas. Y eso me voy a poner a hacer ahora mismo apenas termine la ayudantía. Voy a pasar las notas a Canvas y subo la pauta. Ah, ya, perfecto. Sí, así que en menos de, si es que no se apaga mi computadora antes, deberían estar como en 15 minutos las notas. Ya, bueno, bueno. Eso, que estén súper. Gracias. Chao, chao. Chau, chau.